Fan Shao, ¿cómo te atreves a decir que deberíamos empezar de nuevo?, preguntó. Shulan lo miró e hizo una mueca de desprecio, con lágrimas en los ojos. ¿No crees que estoy siendo demasiado misericordioso contigo? Shulan, sé que me equivoqué. Fan Shao se arrodilló lentamente a los pies de Shulan y juntó las manos como si rezara a los dioses. Sé que hice mal, pero te lo suplico. Por favor, sálvame una vez más, una última vez. Shulan calmó su emoción y pareció indiferente. Bajó la mirada y miró a Fan Shao, quien estaba arrodillado a sus pies con la mitad del rostro cubierto de lágrimas. Una vez sobreestimé mis propias habilidades e intenté sacarte del abismo, pero fracasé. Fan Shao, nadie puede salvarte. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: el único que puede salvarte eres tú mismo. Deja de vivir en el pasado y comienza una nueva vida. Fan Shao lo entendió al instante. ¿Quieres que te deje? ¿Quieres que me aleje de tu vida? Shulan lo miró en silencio. Fan Shao enderezó la espalda y miró hacia atrás en silencio. Finalmente Shulan rió entre dientes y dijo: sabía que no estarías de acuerdo, Fan Shao. La maldad de la naturaleza humana que mencionaste se refleja plenamente en ti. Bebió el vino y se dio la vuelta y dejó al creyente que no era devoto. Las mosquiteras de la habitación de invitados se mecían suavemente con el viento. Shulan no ha salido durante casi un mes desde que Fan Shao lo llevó por la fuerza al departamento. El sol de junio ya era abrasador, pero las pesadas cortinas aún no se habían abierto. La mayor parte del tiempo no hay luz en la habitación de invitados. La secuencia temporal es caótica y no hay distinción entre el día y la noche. Shulan casi nunca salía de la habitación de invitados. Estaba muy callado, como si se hubiera acostumbrado a mimetizarse con la oscuridad, salvo el sonido ocasional de un encendedor. Durante este periodo, Fan Shao pidió perdón de innumerables maneras, pero nunca mencionó retirarse de la vida de Shulan. Se llevó todo su trabajo de vuelta a casa, de pie junto a la puerta de la habitación de invitados, discutiendo proyectos, haciendo videoconferencias y revisando documentos. De vez en cuando abría la puerta con todo tipo de objetos y comida preciosa, pero a menudo solía recibir una frase: no te preocupes, todavía estoy aquí. Cuando no tiene trabajo que hacer, Fan Shao se acurruca en un rincón y deja que la pared diagonal lo sostenga con fuerza, como si eso pudiera soportar su única obsesión restante. No puedo vivir sin ti, se decía a menudo. Si tú no me quieres, ¿quién más me va a querer? Las 3 comidas al día eran ricas y todas preparadas por el propio Fan Shao, pero Shulan todavía estaba visiblemente decaído. Su cabello ha crecido mucho, cubriendo ligeramente sus cejas y haciendo que su mandíbula se vea más estrecha. Shulan nunca ha tenido una cara débil. Cuando sonríe es amable y gentil, y cuando está enojado tiene un aura poderosa, pero ahora solo está roto y enfermo. Se tomó un momento para acostumbrarse a la luz antes de coger los palillos. Su cuenco ya estaba repleto de comida de Fan Shao. Nunca fue quisquilloso y comía lo que le daban, pero comió muy poco, menos de 1/3 de la cantidad original. Shulan, preparé sopa, toma un tazón. Hoy en día, Fan Shao no solo sabe cocinar comida tailandesa, también ha aprendido muchos platos nutritivos en videos y los pone en la mesa de diferentes maneras todos los días. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.